empezar a grabar la clase para que después puedan volver a tener acceso a esta sesión si es que algo no pudieron anotar. Bien, lo primero es que vamos a eliminar todo lo que viene siendo la parte de antecedentes conceptuales. Doy por entendido que eso ya lo investigaron ustedes también de esta práctica de Torricelli, entonces lo vamos a quitar y vamos a empezar a partir de donde viene el material. Bueno, para tu entrega, ya sea que si lo editas desde Word, o sea, tú puedes hacerlo aquí en Word. La clase pasada yo les había comentado que lo imprimieran, lo hicieran y luego lo escanearan. Bueno, si por ahí hay alguno que lo hace en Word, de todas formas, la evidencia de que sí lo hiciste va a ser la ruta crítica. Entonces, no hay forma de que se pasen la información. Todos tendrían que tener información diferente. Por lo tanto, sí lo puedes editar desde tu computadora o desde tu celular, si tienes algún editor de Word. Y los que no tengan editor de Word, bueno, eso sí lo tendrán que hacer a mano, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a revisar los materiales que necesitas para hacer la práctica. Es una botella de 1.5 litros, aquí dice de agua, pero puede ser de refresco, cualquier botella de PET que tengan por ahí en sus casas. Lo ideal es que sea de 1.5 litros, ¿ok? Bueno, vamos a necesitar también cinta para aislar. Si como tal no tienen cinta para aislar, solamente con que sea una cinta resistente al agua, a veces algunos masking buenos sí sirven, pero lo que sería Durex, no sé, tiene que ser una cinta resistente, tanto al agua como que pegue bien, que sea fuerte. Entonces, no necesariamente tiene que ser cinta de aislar, pero esta ya la han probado los maestros y esa funciona. Bueno, también van a necesitar un flexómetro. Si no tienen flexómetros en sus casas, puede ser con una cinta métrica, de estas que utilizan para coser, o puede ser con una regla, nada más que pues eso va a ser más complejo porque pues tienes que hacer mediciones de alturas y pues bueno, con la regla tienes que ir pedacito por pedacito, entonces vas a tener muchos errores por esta situación. Pero bueno, lo ideal es conseguir algo con lo que puedas medir que sea un poquito más largo. Si no tienes, con una regla sí puedes hacer un flexómetro casero, ya sea con alguna tela o lo que sea, midiendo con la regla, ¿sí? Bueno, aquí es para que más o menos sea una idea de que tienen que hacer mediciones de longitudes y pues lo que sea que tengan en casa puede servir, pero ojalá sea algo que haga que midan con el menor error posible. Bueno, luego dice clavo, aguja, tornillo. Bueno, aquí cualquier material para perforar. Hay que tener cuidado porque si es muy poco largo, te puedes quemar. Entonces, yo lo que les recomiendo, si buscan por ahí en sus casas, luego los tienen en sus casas de estas que son como para la carne asada, que son unos, ¿cómo se llaman? Como trinchentes, no sé, tenedores, largos. Ese la pueden utilizar. Si es que les dan permiso de quemarles la puntita, o cualquier cosa que sea puntiaguda, ¿sí? Mientras más largo mejor, y que puedan quemar de un lado. Dice encendedor para calentar el clavo o lo que sea que tengas puntiagudo. Esto es para perforar la botella, entonces pues ya ustedes lo que tengan en su casa, no necesariamente necesitan el encendedor, aunque sí es mejor calentarlo con un encendedor, pero también lo puedes hacer desde la estufa, siempre y cuando sea largo el objeto que vas a usar para perforar. Bueno, cuchillos y eso no, porque entonces el agujero no va a ser redondo y va a ser muy grande. Tienen que buscar algo pues puntiagudo. Luego dice, y pinzas para sostener el clavo mientras se calienta. Bueno, también lo puedes hacer con un clavo y pinzas, ¿no? Nada más que ahí va a ser un poquito más complejo la manipulación. Pero bueno, la idea es que busques materiales que están en tu casa que te permitan hacer lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer es hacerle 5 orificios a la botella, guiándote de esta figura. Ojo, los orificios tienen que ser pequeños, no más grandes de 4 milímetros. 4 milímetros es un poco menos que medio centímetro. Es realmente una cantidad muy, muy, muy pequeñita. Entonces, más o menos, pues de un popote, ¿sí? Más o menos como ese tamaño de orificio es el más grande que tienes que hacer. Si lo puedes hacer más chiquito, pues mucho mejor. ¿Ok?
Luego tienes que hacer las 5 perforaciones a las distancias que vienen aquí, empezando de arriba hacia abajo. Esto ya sea que lo midas con el flexómetro o con una regla, como tú te acomodes, pero respetando estas distancias de preferencia, ¿ok? Luego, necesitas la cinta para sellar los orificios. Bueno, hay que sellar los orificios por completo, poniéndole cinta a todos los agujeritos. Por eso la cinta debe ser resistente, porque lo que sigue es llenar por completo la botella de agua. Y entonces al hacer eso, pues si no es resistente la cinta, se va a vencer y va a salir el agua. No tiene que tener salidas el agua mientras esté totalmente llena. Entonces sí, la cinta es muy importante, que es una cinta que te permita despegar y pegar y que además te permita que no salga el agua por ahí, ¿sí? También por eso es importante que los hoyitos sean pequeños, porque en la medida en que los hoyitos son pequeños, mejor se puede realizar esto. Por ahí estaban levantando la mano. Hola maestra, buenas tardes. Una pregunta, ¿la cinta la vamos a poner de forma vertical o horizontal? Como tú quieras, la idea es que tape el agujerito. Lo ideal es ponerla de forma horizontal, porque así va a ser más fácil quitársela y ponérsela. Si la pones de forma vertical, pues tienes que estar viendo que no se tape cinta entre cinta. Entonces, lo que sí es importante es que tape el agujerito, pero más cómodo, pues yo creo que es de forma horizontal, ¿ok? Ok, gracias maestra. De nada. Bueno, y entonces ya que pusiste la cinta para aislar, tienes que llenar por completo la botella de agua. Ay, esperen, aquí estoy también pintando. Bueno, tienes que llenar por completo la botella de agua y lo que vas a hacer a continuación es, bueno, el primer momento de la práctica es que al mismo tiempo, cuando la botella esté totalmente llena, y además tienes que, dice que, sé que es muy bien, bueno, antes el paso número 3, que tapes la botella muy bien en la parte superior con la tapa. Procura tener cuidado de no apachurrar la botella, o sea, de no aplicar fuerza en las paredes. Y cuando hagas eso, destapa los orificios. En teoría, si tapaste muy bien la botella y la tienes además totalmente vertical, no tendría por qué salirse el agua, ¿ok? Bueno, a menos de que se apachurre, que es una botella muy frágil. Procura, hay botellas de plástico que son muy delgadas, muy delgadas. Procura que sea una de Bonafont, que por ejemplo tiene, o de Ciel, que sí están bastante gruesas. Entonces, cuando hagas eso, pues en teoría no va a tener que salir el líquido, pero tienes que observar qué es lo que pasa cuando justo en el momento en el que destapes cuidadosamente la botella, bueno, más bien los orificios de cada uno, vas a observar qué es lo que pasa. Bueno, esto dice que lo hagas con la tapa, ¿ok? Ahora, y observa lo que pasa. Si no cae el agua, después la vas a destapar y también observa lo que pasa. O sea, yo quiero que observes qué pasa tapada y destapada, aunque aquí dice que nada más tapada en la práctica, ¿ok? Bueno, y luego, evidentemente, pues todo el agua va a salir. Después de que salga todo el agua, vuelve a sellar los orificios otra vez. Cada orificio hay que ponerle, si se mojó la cinta y ya no te permite pegar, pues le cambias la cinta. Si la cinta todavía es buena para seguir utilizando, para volver a sellar, vuelves a sellar todos los orificios. Vuelves a llenar otra vez de agua completamente. Y ahora lo que debes de hacer es ir destapando de un orificio y cada que destapes un orificio vas a hacer mediciones, ¿ok? Entonces, uno por uno, los 5 orificios. El procedimiento hay que repetirlo 2 veces para cada orificio. Procura hacer todo esto en tu jardín, ¿sí? O tener un bote grande de agua, una cubeta abajo para que pues el agua caiga en algún lugar en donde se pueda recuperar, o si lo haces en tu jardín, bueno, pues le está cayendo a las plantitas, entonces no hay ningún problema, porque pues sí vas a gastar al menos unos 10 litros de agua. Entonces es importante que seas consciente de esa parte y pues que cuides el agua y si le puedes dar un segundo uso, mucho mejor. Bueno, entonces cada uno de los hoyitos tienes que volver a llenar la botella y
cada uno ir sacando el agua hasta que termine de correr por completo, hasta que te lo permita el agujerito. Ok, y entonces esto lo vas a hacer y vas a llenar, hay que tener cuidado con llenar la botella cada que hagas una observación, porque pues evidentemente se va a vaciar y luego hay que volverla a llenar, ¿ok? Bueno, vamos a revisar lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a anotar? Esto siempre es bien importante porque si te falta anotar algo, pues lo tienes que volver a repetir. Ya sabes, poner tu ruta crítica aquí en este espacio en blanco. Ahí vas a poner fotografías de cómo hiciste tu actividad. Y bueno, ahora sí, en la tabla de registros, ¿qué es lo que vas a registrar? Vas a registrar la altura que hay desde el piso hasta cada uno de los orificios, ¿ok? A ver, bueno, es que son dos alturas las que vas a registrar. La primera es esta, la altura que hay del piso al orificio. Y lo que pasa es que aquí le hace falta, y yo creo que sí valdría la pena que se lo agreguemos. Por ahí los que diseñaron esta práctica me estaban comentando que pues ellos a sus alumnos les están dejando que esa cuestión de cuál es la altura que debes de medir la piensen ellos. En mi caso sí te voy a decir muy claramente cuáles son las alturas, porque luego pues no vas a hacer bien la práctica. A veces yo sé que es complejo, sobre todo si no entendiste muy bien de qué va el teorema de Torricelli, pensar en estas ideas. Entonces, son dos alturas las que debes de medir. La primera, que le vamos a llamar altura H1, le voy a poner aquí abajo. Esta altura, con minúsculas. No sé por qué no me deja escribir minúsculas. Creo que ya lo tienen así por ende. Bueno, la altura H1 va a ser la altura desde en donde está el borde del agua, o sea, es decir, hasta donde llegó tu agua aquí arriba. Por ejemplo, si está hasta arriba, desde ese borde hasta cada uno de los orificios. Entonces, si te fijas, es una altura muy pequeña en centímetros. Desde el borde del agua hasta el orificio, ¿ok? Esa sería la altura 1. Entonces vamos a llamarle, bueno, nada más, ahí dice altura del orificio, pero que se entienda que es desde el tope del agua, desde arriba hasta el orificio. Bien, y la otra es que le vamos a llamar altura de la caída, y esa es H2. Y esta altura de la caída, ahorita les voy a decir para qué sirve. La práctica no venía porque se intuye que más adelante tú ibas a tener la necesidad de registrarla, pero de una vez se la ponemos aquí a la tabla. Esta altura de la caída es desde el orificio hasta el borde del piso, hasta donde cae el agua, ¿ok? Entonces, esta H2 otra vez desde el orificio hasta el borde del piso. Bueno, yo te recomiendo que la botellita la pongas sobre una mesa alta o la pongas sobre algún mueble que esté alto para que no tengas que ser tú el que la sostenga y entonces que esas alturas las estés variando, ¿sí? Hay que ponerla sobre algo, ¿ok? Un banco, algo que se pueda mojar que te permita dejar esas alturas fijas. La altura del borde del agua al orificio es así, va a ser fija, pero la altura desde donde esté el orificio a la caída, esa sí la puedes variar si solo estás sosteniendo la botellita. Entonces hay que ponerla sobre algo. Bien, y luego tenemos también dos distancias. La primera distancia sí se mide y la segunda distancia es teórica y esa la vas a obtener con fórmulas. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, la distancia máxima real va a ser la distancia desde donde esté el borde de la mesa o lo que sea donde estás poniendo, verticalmente hablando, de donde estás poniendo la botella, hacia donde cayó el agua hacia enfrente. El agua va a salir como si fuera de una manguera en forma parabólica. Entonces, a partir del borde de donde tú pusiste la botella, hacia enfrente, tiene que ser una altura totalmente horizontal, digo una distancia totalmente horizontal, hacia enfrente, hacia donde se está mojando
con la caída de agua, ¿ok? Bueno, ahí va a haber obviamente variaciones porque pues se moja un espacio muy grande, pero hay que revisar muy bien en dónde está cayendo el agua, un puntito nada más, hacia dónde llega el agua. Bueno, entonces, esta distancia hay que tener mucho cuidado al medirla. Les digo que tienen que hacer 2 veces el procedimiento para sacar un promedio, tanto de la distancia, nada más de la pura distancia. La altura esa pues es fija, hay que siempre llenar la botella hasta arriba, hasta el ras, y la altura de la caída también es fija. Hay que poner siempre en el mismo lugar la botella, de tal forma que siempre esté a la misma altura. Pero lo que sí puede ser que varíe poquito de acuerdo a las mediciones que tú hagas es la distancia máxima real. Entonces, de esta distancia máxima real, hay que procurar sacar un promedio de 2 distancias que tú midas. Y bueno, si salen exactamente igual, quiere decir que tuviste una muy buena precisión. A ver, ¿hasta aquí alguna duda de cómo vas a llenar las primeras 3 columnas? ¿No? Bueno, igual si no vas entendiendo lo que estamos viendo, hay que escribir o hablar, para que quede muy claro qué hay que hacer. Bueno, la distancia máxima teórica, esta la vamos a calcular y ahorita más abajo les digo cómo calcularla, pero cuando ya tengas los cálculos hay que ponerlos también sobre esta tablita. Ahora, fíjate, la velocidad con la que sale el agua del hoyito la puedes calcular de acuerdo al teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli dice que la velocidad con la que sale el agua de una pared que tiene un agujerito se calcula como si fuera la velocidad horizontal la velocidad vertical, perdón, de una caída libre, ¿sí? Y entonces, yéndonos a las fórmulas de la caída libre, esta velocidad se puede calcular como la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Bueno, nos vamos a ir a lo que son los apuntes que tenemos, que nos pusieron en el campus virtual, que estos tú ya los debiste haber leído. Aquí también viene la formulita. Entonces, observa muy bien cómo aquí te están diciendo cuál es esa altura. Esa altura se mide desde el orificio hasta, ay, eso que estoy poniendo está feo. Otra vez, esta altura se mide desde el orificio hasta donde está la superficie del agua. Entonces, en el caso de nuestra botella, sería la altura 1, ¿sí? Que es la que llamamos nosotros en la tablita como altura 1. La altura que va desde el tope de la botella, que va a ser en centímetros, hacia el orificio, ¿sí? Bien, entonces, con esa altura, y aquí voy a tratar de corregirle, con esta altura, es la altura 1, voy a calcular la velocidad con la que sale el agua del orificio, ¿ok? Bien, y luego dice, hay que determinar la velocidad para cada uno de los orificios. Recuerda que tiene 5 agujeritos, ¿ok? ¿Eso con qué lo vas a determinar? Pues con cada una de estas alturas. Hay que tener mucho cuidado de medir muy bien, con mucha precisión, las alturas. Y que además procuremos siempre empezar desde el tope del agua, ¿sí? Recuerda tapar muy bien los agujeritos para que cuando llenes tu botella no se salga por ningún lado el agua y entonces puedas empezar desde el tope. Bien. Y luego ya que tenga las velocidades, hay que calcular lo que aquí llaman distancia máxima teórica. Bueno, esta distancia máxima teórica se debe de calcular con las fórmulas de movimiento parabólico. Y entonces, si nos vamos a las fórmulas de movimiento parabólico, que yo las tengo por acá, bueno, estas, creo que ya cerré el archivo. Estas tú con estas tú deberías de contar de cuarto, ¿sí? Pero si no tienes esas fórmulas de cuarto,
Ahorita te voy a mostrar cuáles serían. En cualquier formulario se pueden ver. Bueno, ahorita estás viendo otra cosa. Te voy a... Bien, entonces ahí están viendo la pantalla de que dice tiro parabólico. A ver, les pregunto porque luego comparto otras cosas. ¿Están viendo las fórmulas? ¿Alguien que me conteste? Sí, sí, estamos viendo. Ah, muy bien. Bueno, entonces aquí están las formulitas. Para tiro parabólico tenemos velocidades en X, velocidades en Y, distancias en X, distancias en Y, pero prácticamente el tiro parabólico es una combinación de dos movimientos. El tiro vertical, que aquí están sus fórmulas, y el movimiento rectilíneo uniforme hacia lo horizontal. Entonces, la distancia que nos están pidiendo, que aquí se llama X, aquí está aquí abajito, esta X, se calcula como la velocidad inicial en X por el tiempo. Bueno, esto se considera un tiro parabólico porque el agua, ya verás tú en el movimiento, va a salir disparada hacia adelante, porque el orificio pues permite que el empuje sea hacia adelante y después va a ir cayendo como si fuera una parábola. Entonces, aquí lo que hay que analizar es que la velocidad con la que cae el agua, en principio, esa velocidad se descompone en dos velocidades. La velocidad en el eje de las X y la velocidad en el eje de las Y. Entonces, creo que en el diagramita, por aquí te lo pusieron, ¿verdad? Aquí está en el diagramita. Entonces, lo que podemos observar aquí, en este diagramita, es que la velocidad inicial en el eje de las X, bueno, pues es una velocidad v que se calcula así, que tú la puedes calcular como ya vimos anteriormente. La velocidad inicial sobre el eje de las Y es 0, porque esto se considera como una caída libre, como si de repente estuviese un objeto y lo dejaras caer, por lo tanto, al no inyectar una velocidad en el eje de las Y, en el eje de las Y es 0. Ya después el agua va a ir ganando una velocidad y bueno, la velocidad final ahí sí ya es muy diferente. Pero si yo hablo en términos iniciales, de las velocidades iniciales, que quede muy claro que la velocidad en X tiene un valor y la velocidad en Y es 0. Entonces, la velocidad en X es esta que yo calculé con la formulita V igual a la raíz de 2 veces la gravedad por H1. Bien, de tal forma que, regresándome a las fórmulas, no hay que perder de vista que la distancia máxima se calcula como velocidad en X por el tiempo, que eso viene de la idea de movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces, regresándome a la práctica, ¿cómo voy a calcular esta distancia máxima? Bueno, les voy a poner aquí la formulita. La distancia máxima se va a calcular como V. ¿Y quién es esa V? La que calculamos en el ejercicio anterior, todas las Vs, todas las velocidades, por el tiempo. Y entonces ahí ustedes seguramente ya se estarán preguntando, ¿y este tiempo cómo lo sacamos? Pues una opción sería medirlo, ¿sí? Acuérdate que estamos hablando aquí de la distancia máxima teórica, porque la otra la mediste, ¿verdad? Bien. Una sería medir el tiempo, pero entonces ya no estaríamos hablando de la distancia máxima teórica. También estoy haciendo mediciones y además te vas a dar cuenta que ese tiempo tendría que ser desde que empieza a salir el agua hasta que toca el piso por primera vez. Entonces, cuando hagan este experimento se van a dar cuenta de que eso es algo muy rápido. El agua sale muy rápido. Por lo tanto, no va a ser fácil tomar ese tiempo. Entonces, este tiempo también lo tenemos que calcular de forma teórica. Y entonces, pues para eso, otra vez, hay que recurrir a lo que son las fórmulas de tiro parabólico para ver cómo se calcularía el tiempo de forma teórica. Bueno, hay varias formas de calcular el tiempo. Con todas estas formulitas yo me puedo guiar, ¿sí? Fíjate, ¿por qué puedo usar para tiro parabólico las fórmulas de tiro vertical y caída libre? Porque ya comenté que el tiro parabólico es una combinación del tiro vertical y, bueno, de la caída libre y del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, puedo usar fórmulas de tiro vertical, nada más siempre y cuando quede muy claro que estoy usando. Bueno, la fórmula con la que vas a calcular el tiempo
Bueno, eso es después de que observes que con todas las demás fórmulas no se puede. Por ejemplo, si yo quisiera usar esta fórmula de aquí, ya dije que la velocidad en Y vale 0, la velocidad inicial en Y. Y luego, bueno, la velocidad inicial en Y vale 0. La final en Y no la tenemos, no tenemos forma de sacarla. Es la velocidad con la que cae el agua al suelo. La gravedad, bueno, esa sí la tenemos, y el tiempo. Si yo quisiera sacarla de aquí, necesitaría forzosamente la velocidad en Y esa no la tenemos, es muy difícil. Entonces, ¿de cuál otra pudiésemos ver? Ah, pues mira, aquí está, esta de aquí. Déjenme ver si puedo. Ok. Esta de aquí es de donde podemos también sacarla. Y es la altura, ¿sí? Para tiro parabólico. Y es la altura. La altura es igual a la velocidad inicial en Y, ya dije que esta vale 0, por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Entonces vamos a llevarnos eso a nuestro otro documento para copiarlo acá. Primero yo sé que Y es la altura. Y ojo, aquí yo tengo dos alturas. La altura desde el borde del agua al orificio y la altura del orificio al piso. Entonces, esta altura, ¿cuál sería? La del orificio al piso, ¿sí? Es la altura del movimiento parabólico. Entonces, H, 2. En mi caso es H sub índice 2. Altura es igual a la velocidad inicial en Y. Yo ya dije que la velocidad inicial en Y es 0, porque este movimiento hace que el agua solo salga disparada hacia enfrente. Entonces, esa no la considero. Velocidad inicial en Y por T, 0. Más, bueno, y este más ya no se lo voy a poner porque de todas formas se está sumando a un 0. Déjenme regreso para que no me vaya yo a equivocar. Más la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Entonces, esto es igual a la gravedad, que eso sí es una constante, por el tiempo al cuadrado, y todo esto entre 2. Bueno, yo ya les dije de qué fórmula, que eso como tal la práctica no lo decía, ¿eh? Y esto porque dicen los que la diseñaron que pues ustedes tendrían que suponer que es así. A mí no se me hace tan sencilla esta suposición, entonces por eso es que se las estoy dando, pero ya no se las voy a despejar. Nada más de aquí, tu trabajo sería que despejaras al tiempo, es un despeje muy sencillito. ¿Y qué es lo que vas a tener? Una fórmula del tiempo para sacar al tiempo teórico que depende de la altura 2, que ya la tomaste, esa sí la mediste, es mucho más fácil medirla sin error, la altura 2 y de la gravedad. Y bueno, la gravedad utilizas 9.81. Bien, sacando este tiempo, puedes calcular la distancia máxima teórica. Y ya que tengas la distancia máxima teórica y el tiempo, te vas a ir a regresarte a la tablita y en la tablita vas a escribir la distancia máxima teórica en esta parte, ¿ok? Bien. Luego, este espacio que te dejan aquí, orificio 1, 2, 3, 4, es para que lo hagas para cada orificio. Luego dice, con los datos anteriores traza una gráfica de cómo se vería la caída, o sea, cómo es el movimiento parabólico. En el eje de las X vas a poner la distancia máxima, y esta distancia máxima hay que utilizar la distancia máxima real, no la teórica, la real. Y acá vas a poner la altura. Bueno, lo primerito que tienes que hacer antes de empezar tu gráfica es, de acuerdo a cada uno como lo haga en su casa, hay que escalar, ¿sí? Y bueno, ya sea que tú decides tu escala. No sé, a mí me salió que la distancia más grande que tuve en tal orificio es una distancia de 50 centímetros. Ah, pues me alcanza para poner cada rayita 10 centímetros y así me alcanzan los 50. Entonces escalo. Y yo lo puse sobre una mesa de una altura de 1 metro. Ah, me alcanza que cada rayita valga 10 centímetros. Entonces, antes que cualquier cosa, escalas de acuerdo a cómo hayas hecho tus mediciones. Y ya que tengas una escala tanto en las alturas como en la distancia máxima, entonces ahora sí gráficas puntos. Con la tabla que tienes arriba, para el orificio 1,
gráficas la altura y su distancia máxima. Para el orificio 2, la altura y su distancia máxima. Para el orificio 3, la altura y su distancia máxima. ¿Ok? Bueno. Dice, vas a trazar, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. No son puntitos, como si fuera un plano cartesiano X y Y, trazar las alturas y las distancias máximas. Eso que dije anteriormente no es lo correcto. Más bien, lo que tienes que trazar es la trayectoria de la caída. Entonces, supongamos que a mí me salió que para el orificio 1 cayó en 10 centímetros a partir de donde yo tengo mi botellita hacia enfrente. Cayó 10 centímetros la distancia horizontal. Y la altura máxima es, la altura a la que yo tenía, a la que yo tenía el orificio es de 50. Entonces, cada uno de estos dije que valía 10, 50. Lo que tienes que hacer es ubicar eso tanto en el eje X como en el eje Y y luego simplemente con tu lápiz agarrar y unir en forma parabólica, bueno, a mí no me sale mucho porque este lápiz está muy feo, la trayectoria. Y luego hacerlo con la siguiente altura. Supongamos que me salió aquí la distancia máxima y por acá me salió el orificio. Y entonces con mi lápiz voy a trazar la trayectoria que yo vi. Fíjate cómo eso es diferente a trazar altura máxima con distancia. Así estaría trazando nada más puntos y eso no me va a dar absolutamente nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, no te vayas a confundir como yo me confundí al principio. Lo que hay que trazar aquí en esta gráfica es la trayectoria de la caída del agua, ¿ok? Ojo, hay que procurar identificar a cuál corresponde cada uno de estos. Ahorita los puse los dos de amarillo, pero lo ideal sería que usaras distintos colores e ir poniendo a cuál corresponde. Bueno, ya que tengas las alturas máximas, ya que tengas la gráfica de altura con respecto a distancias máximas y tengas todas las trayectorias, ya nada más vienen las conclusiones. Lo primero es determinar el error. Ya sabemos calcular errores, en algunas prácticas ya lo hemos hecho, entre la distancia máxima real y la distancia máxima teórica, ¿ok? Y bueno, lo segundo es contestar algunas preguntas que vienen aquí abajo, que esas ya te voy a dejar a ti que las reflexiones y que las expliques de forma individual. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda de lo que tienes que hacer con esta práctica? Yo tengo una duda. ¿Sí? La distancia máxima teórica es velocidad por tiempo, pero esa velocidad, ¿de dónde la sacamos? A la velocidad, recuerda que se calcula, la vas a calcular. Aquí está la formulita. Lo primero que hiciste, calcular la velocidad con la fórmula 2 veces la gravedad por la altura 1. Recordando que la altura 1 es desde el borde del agua hacia el orificio. ¿Ok? Ah, ok. Sí, ¿Sí? ya, gracias. De nada. ¿Más dudas? Bueno, importante que ahorita podamos atender la mayor cantidad de dudas para que ya la práctica quede. ¿Sí? Maestra, yo tengo una duda. ¿Sí? Para graficar, entonces la trayectoria de la caída del agua sería desde donde empieza a salir del orificio hasta donde cae el suelo. Desde donde está horizontalmente tu mesa, donde va a empezar a salir del orificio, horizontalmente hacia donde cayó en el suelo, ¿verdad? O sea, esa medida la vas a tomar en el suelo. ¿Sí? Ah, sí, gracias. De nada. Bueno, en lo que van surgiendo más dudas, también puedes escribir por el chat. Voy a pasar lista porque ya casi se nos acaba el tiempo. Si no puedes contestar con un presente prendiendo tu micrófono, contestas en el chat, por favor. Y les voy a... ustedes están viendo ahorita la pantalla del número de lista, ¿cierto? ¿Está lista? Ah, ok. Entonces, si no te pongo ahí, quiere decir que no te escuché o no te viene el chat. Entonces, confirmas en el chat, por favor. Andrea. Presente. Alfredo. Presente. Katy. Presente. Elena. Estefanía. Presente. Andrés. Ani. Presente. Brenda. Presente.
Adriana. Jacob. Presente. Dani. Presente. Eric. Presente. Mayan. Alexis. Presente. Fer. Presente. Saraí. Presente. Sofía. Otero. Presente. Miriam. Presente. Esperanza. Presente. Sam. Daniel. Presente. Pablo. Presente. Gaby. Presente. Rael. Presente. Ok, entonces, Andrés. Adriana. Presente. Adriana está. Mayan. Presente. Ok. Sofía también. Esperanza. Ah, no, perdón. Sam también está. ¿Nada más faltó Andrés? Qué raro, él fue el que le mandé la invitación. Bueno, entonces nos veríamos la siguiente clase, chicos. Y cualquier duda, nos vemos el viernes para sesión de dudas, ¿ok? Igual por el foro, pueden escribir. Cuídense y que les salga bien su práctica. Gracias, maestra. Bonito día. Gracias, Igual, maestra. bye. Gracias, maestra. De nada, bye.